La palabra del Señor nos dice: guarda por tanto los mandamientos y estatutos y decretos que yo te mando, hoy que cumplas. Mis hermanos, hoy en esta noche vamos a hablar las bendiciones de la obediencia. Si bien recordamos, Deuteronomio 7:11 habla de que nosotros debemos guardar lo que el Señor quiere enseñarnos. Todas las leyes, todos los estatutos que el Señor quiere para nuestras vidas, nosotros debemos de guardarlos. Pero no es un guardar así de sencillo como suena. No es que nosotros podemos tomarlo, ponerlo en un baúl y decir está guardado perfecto, o como poner un libro en un librero. No es exactamente esa forma de guardar. En realidad el término guardar significa más bien cumplir con la responsabilidad. Nosotros debemos de cumplir con esa responsabilidad de guardar las cosas que el Señor nos está enseñando. Todos los mandamientos, todos los estatutos, todos los decretos que el Señor está enseñando a nuestras vidas, nosotros debemos de guardarlas y cumplir con una responsabilidad. Es guardarlo para poderlo utilizar, es guardarlo para poderlo meditar, es guardarlo para tenerlo y poder actuar sobre aquello. Mis hermanos, si podemos poner por favor en Job 2:6, aquí Dios le ordena a Satanás, le pide que guarde. Le dice, y Jehová le dijo a Satanás, he aquí, él está en tu mano, mas guarda su vida. Le pide que guarde la vida de Job. Le está pidiendo preservar la vida de este varón. Entonces, también es una forma que el Señor nos quiere enseñar hoy en esta noche, que nosotros debemos preservar lo que Él nos está enseñando. Nosotros debemos de guardar, de custodiar todos los mandamientos que el Señor nos está enseñando. Debemos de tener una preocupación por estos asuntos. No es que, como les decía al principio, de coger, guardarlos y es suficiente, sino que nosotros con guardar, con custodiar, con preservar esta forma estamos cumpliendo. ¿Para qué? Para que en adelante nosotros podamos utilizar los mandamientos. Dios nos enseña sus mandamientos, pero ¿para qué? Para nosotros ejecutarlos, para poderlos poner por obra. Sabemos que los estatutos del Señor son una porción, es el pan del diario vivir que Él nos da. Entonces nosotros tenemos que actuar sobre aquello. Por ejemplo, Jehová dio el sol y la luz del día y de la luna para nosotros, ¿no es cierto? Y Él les puso para que nos alumbraran y todo lo demás. Él ejecutó una orden sobre ellos. Así también nosotros debemos entender que los mandamientos que el Señor pone en nuestras vidas es para ejecutar. En lo que yo estaba preparando el tema, pude conocer que muchas de las veces nosotros como hijos desobedecemos. Hablemos en casa, como hijos dentro de un hogar, también desobedecemos a nuestros padres. Y no se diga que muchas de las veces siempre desobedecemos a nuestro papá Dios. En el estudio, como les comentaba, yo pude encontrar que muchos padres se quejan de sus hijos. Y en eso de quejarse, hacen unos comentarios, obviamente son confidenciales los comentarios, no hay nombres, pero los comentarios que ellos dicen son bastante fuertes. Yo cité dos para ver en realidad cómo nosotros también estamos actuando con nuestro Padre Dios e incluso en nuestra casa. Uno de los comentarios dice: detesto a mis hijos, actúan como unos tiranos. Disculparán que a veces suena fuerte. Y no tengo la idea de dónde están aprendiendo este tipo de comportamiento. No tienen ningún respeto. Muchas de las veces nosotros también en casa con nuestros padres, en nuestra familia, también estamos teniendo un tipo de comportamiento así. No se diga con papá Dios. Cuando nosotros o el Señor nos enseña sus cosas, nos da sus mandamientos y nosotros estamos actuando sin un respeto. No estamos guardando lo que el Señor nos está enseñando. No estamos actuando sobre lo que el Señor nos está dando. Entonces estamos faltando el respeto también a nuestro Padre. También otro comentario dice: aborrezco a mi hija,
se comporta terriblemente mal y solo hace cosas malas. No quiere escuchar y raramente es cariñosa. Y eso que siempre le he dado y le doy todo. Así es Papá Dios con nosotros, siempre nos da todo, ¿no? Y nosotros, la forma como nos comportamos. Mis hermanos, si nosotros no estamos guardando sus mandamientos, si nosotros no estamos actuando sobre sus estatutos, sobre sus normas, sobre sus leyes, en realidad estamos cayendo, se puede decir, en estos comentarios confidenciales. También estamos llegando a ser este tipo de personas. Es verdad que Deuteronomio fue escrito para el pueblo de Israel. Un pueblo, por cierto, Dios no escogió a este pueblo por ser una gran nación o por ser una nación pequeña. Dios los escogió porque los amaba. Y asimismo, mis hermanos, este mismo mandamiento lo vamos a encontrar también en el Nuevo Testamento. Si podemos citar por favor Mateo 19, 17. También el Señor nos pone este mismo mandamiento en el Nuevo Testamento. También nosotros somos su pueblo escogido. También a nosotros nos amó. También a nosotros estamos aquí porque Dios nos ha amado y por eso nos ha llamado. En Mateo 19, 17 dice, y él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno. Dios más bien quiere entrar en la vida. Guarda los mandamientos. En una versión que tengo aquí dice, si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Esa es la forma como nosotros también ahora en la actualidad debemos de guardar los mandamientos del Señor. Guardar todos los estatutos del Señor. En Juan 14, 15, por favor. Eso es lo que nosotros debemos de actuar, mis hermanos. Esta noche Dios nos ha citado aquí, ¿para qué? Para que nosotros conozcamos una vez más que Dios pone mandamientos en nuestra vida. Que Dios, mejor dicho, Dios dicta sus estatutos, dicta sus decretos en nuestras vidas para que nosotros actuemos sobre aquello. No solamente es guardar, sino debemos de actuar en aquello. En Juan 14, 15 dice, si me amáis, guarda mis mandamientos. Esa es la palabra del Señor para esta noche. Nosotros debemos de estar confiados o debemos de actuar sobre esto. ¿Para qué, mis hermanos? No solamente escoger y guardar, Dios siempre nos da una palabra, pero también trae una bendición detrás de todo esto. Sabemos que Deuteronomio 7:11 nos pide que guardemos los mandamientos, pero el versículo también nos ruega que nosotros debemos de seguir estos estatutos, que debemos de apoyarnos en ellos, actuar sobre ellos. La Biblia está llena de ejemplos para nosotros de cómo debemos de actuar o cómo debemos de seguir esos mandamientos, cómo debemos de actuar en las obligaciones que Dios pone en nuestras vidas, cómo debemos de obedecer estos mandamientos. Está llena de ejemplos y para eso nosotros debemos de leer la palabra del Señor. No es suficiente creer con que confío en el Señor, creo en el Señor, conozco del Señor, sino que nosotros debemos vivir de acuerdo a su palabra, mis hermanos. La importancia de la obediencia es cuando nosotros obedecemos. ¿De qué sirve conocerla? ¿De qué sirve que nosotros podamos entender todo un libro de leyes, pero si no las practicamos, estamos faltando a aquello, mis hermanos? Recordemos que cuando Adán y Eva tuvieron que salir del jardín del Edén, lo hicieron porque ellos desobedecieron la palabra del Señor. Ellos comieron del árbol del conocimiento del bien y del mal y desobedecieron y por ende sufrieron las consecuencias. Asimismo, mis hermanos, en nuestras vidas, si nosotros estamos desobedeciendo lo que el Señor está guardando en nuestro corazón, lo que el Señor nos está enseñando, nosotros también podemos sufrir muchas consecuencias. Llámele a esto pérdida de algo o escasez de algo, pero eso pasa, mis hermanos, si nosotros desobedecemos. Obedecer los mandatos del Señor en realidad no es solamente un deber, sino es más bien un beneficio práctico para nuestro diario vivir, mis hermanos. Debemos, por ende, cumplir con esto que el Señor nos está pidiendo hoy en esta noche, de guardar sus mandamientos, de conocer y guardarlos, ¿no? Al seguir, mis hermanos, el camino de Dios,
nos vamos a mantener alejados del mal. Si nosotros estamos cumpliendo con la palabra del Señor, estamos haciendo entonces las cosas buenas y por ende vamos a seguir llevando bendición. Pero si nosotros tomamos el otro camino de hacer las cosas malas, de desobedecer, esto acarrea un castigo. Cuando nuestros padres nos castigan por algo que desobedecimos, lo hacen con razón, ¿no es cierto? Así mismo podemos nosotros conseguir un castigo si nosotros no obedecemos lo que el Señor nos pide. En cambio, si nosotros elegimos nuestro propio camino, por ejemplo, como les decía, estamos exponiéndonos a riesgos, estamos exponiéndonos a que nuestra vida tal vez la podamos llevar de una manera apaciguada, pero igual a la final estamos desobedeciendo las cosas del Señor y siempre va a tener una mala consecuencia. Entonces nosotros no podemos pensar que en nuestras propias fuerzas lo podemos hacer. Es Dios quien nos está enseñando que Él es el hombro fuerte en el cual nosotros debemos de apoyarnos, mis hermanos. ¿Cómo podemos aplicar este versículo que hoy noche hemos aprendido de cómo guardar los mandamientos del Señor en nuestras vidas? Sabemos que en nuestro diario vivir siempre nos enfrentamos a distracciones, a cosas que nos pueden alejar de la presencia del Señor, que nos pueden sacar del camino de la rectitud. Eso siempre pasa. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo en el cual prácticamente las corrientes son fuertes y si nosotros no estamos bien parados nos pueden arrastrar, pero debemos de recordar que nuestro mayor bienestar se va a adquirir, se va a fortalecer, se va a engrandecer siempre en obedecer los mandamientos del Señor. Para obedecer de los mandamientos debemos de huir de las cosas malas. Para poder cumplir y obtener bendición, nosotros debemos de huir de las cosas que nos alejen de la voluntad de Dios. Esto significa, mis hermanos, que nosotros debemos de huir de la ira, debemos de huir de la mentira, debemos de huir de la lujuria y de muchas cosas malas, la codicia y así, muchas cosas malas. Debemos de huir de aquello, ¿para qué? Para nosotros poder cumplir con la voluntad del Señor. Nosotros debemos centrarnos en las cosas de Dios. Y para eso tenemos que estar también centrados en la oración, mis hermanos, en la lectura de la palabra del Señor. Y así también en el amor a nuestros semejantes, ¿no? Mis hermanos, también es además importante recordar que Dios nos proporciona todas las herramientas necesarias para nosotros poder cumplir con lo que estamos haciendo, cumplir con obedecer los mandatos del Señor. Él nunca va a darnos algo en la cual nosotros no tengamos la capacidad para cumplirlo. Él nos va a dar las fuerzas para llevar a cabo todas estas situaciones, pero debemos de confiar en Él. Nosotros debemos de poner todo en sus manos. Incluso a veces parecen las cosas difíciles, a veces parecen las cosas perdidas, pero ahí es cuando el Señor, su majestad se gloria y nosotros podemos ver que el poder del Señor puede en realidad restaurar todo lo que nosotros no podamos. Mis hermanos, Dios tiene un plan para cada uno de nosotros. Ese plan siempre se va a basar en que nosotros seamos obedientes a las cosas del Señor. Si nosotros queremos recibir bendiciones, una vez más tengo que decirlo, debemos de cumplir con obedecerle al Señor. Debemos de caminar en ese comportamiento de obediencia, mis hermanos. Deuteronomio 7:11 en realidad nos enseña la importancia de que cómo nosotros debemos de guardar los mandamientos del Señor. Pero el siguiente versículo en Deuteronomio 7:12, por favor, también nos enseña qué es lo que vamos a recibir, cuáles son las bendiciones que nosotros vamos a recibir si hacemos todo lo que el Señor nos ha pedido. Dice, y por haber oído estos decretos y haberlos guardado y puesto por obra, Jehová tu Dios guardará contigo el pacto y la misericordia que le juró a vuestros padres. En la versión que tengo yo dice aquí, y acontecerá que por haber oído estos decretos y haberlos guardado y puesto por obra,
Dios te guardará contigo y guardará también el convenio y misericordia que juró a vuestros padres. Es así, mis hermanos, como el Señor en el mensaje de hoy nos enseña que nosotros vamos a ser bendecidos, no solamente nosotros, también serán bendecidas nuestras generaciones, serán bendecidos quienes nos rodean también. Entonces, es global lo que el Señor bendice, no solamente es personal. Sigamos los mandamientos del Señor, pero hagámoslo en una forma alegre, hagámoslo con obediencia, hagámoslo sabiendo que esto nos lleva a la verdadera felicidad, mis hermanos. Debemos de, como al principio les comentaba, que Dios le ordena a Satanás guardar la vida de Job, de preservar la vida de Job. Asimismo nosotros, Él quiere preservar nuestras vidas. Por favor, en 2 de Timoteo 4:18, el Señor quiere preservar también nuestras vidas y las quiere preservar para que nosotros podamos ser esos miembros o esos buenos cristianos que llevan su mensaje. Dice, y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Ese es el mensaje del Señor, mis hermanos. Él quiere preservarnos para llevar su mensaje, para guardar su mensaje, para ejecutar el mensaje. Al principio decía, no es como guardar algo y ponerlo bien bajo llave o bien seguro. No, al contrario, debemos de guardar sus mandamientos, pero ¿para qué? Para actuar sobre ellos. Y es por eso, mis hermanos, que hoy en esta noche yo les invito a que nos pongamos de pie y ahí en nuestros corazones podamos poner nuevamente ese llamado al Señor. Podemos pedirle nuevamente al Señor que Él vuelva a poner en nuestros corazones ese deseo de guardar sus mandamientos. Recordemos que este mensaje es para los hijos del Señor, es para quien conoce del Señor, es para quien está escuchando los mandamientos del Señor. Entonces aquí, mis hermanos, si nosotros hemos estado cometiendo el error de desobedecer, o muchas de las veces creemos que ya lo conocemos al Señor y con eso es suficiente, pues ahora en esta noche podemos pedirle al Señor que sea nuevamente llamando a nuestras vidas. Solo tú eres grande, solo tú eres grande, habitas la eternidad, habitas la eternidad. Solo tú eres digno, solo tú eres digno, Dios de mi devoción.